Así es, familia, Oppo Reno 10 Pro, un dispositivo que llevo una semana probando y que en el vídeo de hoy quiero contaros todo lo que yo considero que necesitáis saber acerca de este smartphone que, como podéis estar viendo ahora mismo, ya os avanzo que destaca, entre otras cosas, por su módulo de cámaras. Y como siempre, empecemos hablando del diseño, y es que el diseño de este Oppo Reno 10 Pro me ha llamado poderosamente la atención, porque sí, es un smartphone grande, concretamente de una pantalla de 6,7 pulgadas a la que yo ya estoy acostumbrado, pero te debo de decir que como tiene los bordes de su pantalla redondeado, por cierto, ahora te hablaré de la pantalla, es un smartphone sumamente sostenible en una mano. Es muy ergonómico y muy sencillo de tener en la mano, y eso me ha gustado bastante. Bien, cosas que tenemos que saber a nivel de diseño, lo estético y lo más importante también en cuanto a colores, que está disponible en dos colores. Tenemos por un lado el color púrpura, que es el que tenemos aquí mismo, y por otro lado un color silver. Te debo de decir que este smartphone cuenta con conectividad 5G y en la parte inferior es donde viene la tarjeta o la ranura para poder incluir, mejor dicho, la tarjeta SIM. Tiene conexión USB-C y bajo tiene también el altavoz. Bien, algo también muy importante en lo que conforma el diseño de este smartphone es que en la parte superior tenemos lo que viene a ser un sensor de infrarrojos que va a servir para poder manipular o manejar dispositivos como por ejemplo televisores. Esto es algo bastante, bueno, podríamos decir interesante de cara a que, oye, si te queda el mando de la tele sin pilas, pues oye, gracias a tu smartphone Oppo Reno 10 Pro lo tienes solucionado. Y luego dos cosas que conforman un diseño de un smartphone y que también lo hacen bastante relevante en términos de seguridad a la vez, y eso es los sistemas que tenga biométricos para desbloquearse o para poder utilizar elementos como el pago mediante NFC. Bien, debo decirte que este smartphone cuenta con los dos sistemas. Cuenta con detección facial, es decir, tiene la capacidad de, gracias a su cámara frontal, de detectar los parámetros del rostro y por tanto desbloquear, y también tiene un detector de huellas que está debajo de la pantalla. Y debo decir que tanto el detector de huellas como el detector facial funcionan francamente bien. Durante toda esta semana no me han dado ni un solo problema. Bueno, miento, hubo un día que me hice una pizza, llevaba las manos llenas de harina y ahí no me detectó, pero sí que funcionó el reconocimiento facial. Y sí, como rasgo general te voy a decir que tiene un diseño que se siente verdaderamente premium en la mano. Tiene los bordes de la propia pantalla, te mencionaba, redondeados, pero el propio smartphone en sí también tiene esos cantos redondeados que hacen que sea muy sencillo de sostener, pero que también le dan ese aspecto visual bastante, pero que bastante premium, como podéis estar viendo, y que, oye, sinceramente, a mí me ha gustado bastante, tanto como lo que estás viendo también nuevamente, que es su módulo de cámaras y que destaca poderosamente en términos de diseño. Así que vayamos a hablar de su módulo de cámaras. Y obviamente, hablando de su módulo de cámaras, la lente que más destaca por su enorme tamaño es la lente principal, un sensor que cuenta con 50 megapíxeles en su lente principal y que por tanto estaríamos hablando de lo que conocemos comúnmente como el 1x, es decir, la cámara principal que solemos utilizar el 90% de las veces. Además tiene una apertura de f1.8 que hace que, oye, el nivel de detalle y de calidad de la foto en bajas condiciones lumínicas sea bastante, pero que bastante bueno. Después tenemos también una lente ultra gran angular que conforma un 0,6 por y que también tiene una muy buena apertura de f2.2. Y aquí sí que debo decirte que cuando bajan las condiciones lumínicas notarás la diferencia y que por tanto, bueno, pues en este punto en concreto la experiencia no ha sido notablemente tan buena como con la lente principal.
Eso sí, este ultra gran angular en buenas condiciones lumínicas, realmente como casi cualquier ultra gran angular, es una verdadera pasada porque funciona también francamente muy bien. Por cierto, este ultra gran angular dispone de 8 megapíxeles. Y luego la grandísima novedad que incluye en su categoría este Oppo Reno 10 Pro es que esa tercera lente es un teleobjetivo, y eso es muy bueno, contar con un teleobjetivo que ya sabéis que a mí personalmente me encanta. Estamos hablando de un teleobjetivo que tiene 32 megapíxeles y que nos da una apertura de f2.0, y concretamente cuando hablamos de distancia es lo que conoceríamos luego a la hora de hacer fotos como el 2x. Y sí, con este teleobjetivo podemos poner y activar un 5x que ya sería digital. Nuevamente, como cualquier zoom digital, aquí ya perdemos notoriamente calidad de la foto. No obstante, el por 2 funciona francamente muy bien y me ha encantado bastante el resultado que ofrece el teleobjetivo con el por 2 en este Oppo Reno 10 Pro. Y obviamente durante esta semana he puesto a prueba de forma consciente este Oppo Reno 10 Pro para comprobar qué tal funcionan las cámaras y contarlo. Bien, estáis viendo resultados de la lente principal, y es que la lente principal funciona de escándalo. Me ha dejado francamente sorprendido lo bien que funciona la cámara principal. Está muy bien, por lo menos en cuanto a fotos se refiere. Ahora os hablaré del vídeo, pero un resultado, como digo, muy bien. Tenemos 50 megapíxeles en alta resolución que podemos activar pulsando el botoncito que hay en la parte superior del menú de la cámara, y que, como digo, nos da un muy buen resultado. Obviamente contamos también con el modo noche, un modo que nos permite hacer fotografías en sus distintas lentes con muy buena calidad cuando la luz escasea. Eso sí, ya sabéis que cuando hacemos una foto en formato modo noche tenemos que esperar unos segundos para que alargue la exposición y componga la foto de una mejor forma gracias al procesado de la imagen. Y luego tenemos un modo que a mí me ha sorprendido gratamente nuevamente, y estamos hablando de su modo retrato. Sabéis también que yo soy un fan muy grande de la foto en modo retrato, y es que con este smartphone, gracias a tener ese teleobjetivo, ese 2x, encontramos una posibilidad de hacer unos retratos bastante, pero que bastante conseguidos, con un muy buen nivel de desenfoque. Todo se ha dicho, tenemos también la posibilidad de utilizar ese desenfoque con el 1x, pero a mí principalmente el que más me ha gustado con diferencia es utilizándolo en el teleobjetivo. Eso sí, nuevamente ya sabéis que también en formato retrato, cuando más vas a poder sacarle partido es en buenas condiciones de luz. No obstante, en malas condiciones de luz tampoco es que se comporte del todo mal. Y tenemos también una serie de posibilidades con la cámara, como podrían ser el modo panorámico, el modo de cámara lenta, o también como podría ser un modo de cámara pro. Y esto a mí principalmente me gusta mucho, porque los que nos dedicamos a crear contenido, poder manipular a nuestro antojo, aunque sea esporádicamente, porque para el día a día, sinceramente, al final llevas la cámara en automático y se comporta excelentemente bien. Pero para momentos puntuales en los que, oye, necesitas hacer un trabajo un poco más elaborado, tener la posibilidad con la cámara nativa de activar ese modo pro y poder jugar con los parámetros de exposición, de obturación, de lo que quieras a tu antojo, creo que es una muy buena baza a favor de este smartphone. Y también cuentan con la opción de modo belleza, es decir, podemos activar ese modo en el que suaviza un poco la piel, y digamos que es como si usaras una especie de filtro, y donde tú puedes incluso elegir cuánta cantidad de modo belleza quieres aplicar. Yo no soy nada fan de estos tipos de modo, pero es algo que tiene este smartphone y que luego de cara a redes sociales puede ser interesante para muchos de vosotros. Y otro modo que tiene la cámara de este smartphone, que a mí me ha gustado bastante probarlo, ha sido el modo dual. Y es que puedes grabar vídeo, y aquí ya empezamos a hablar de grabación de vídeo, puedes grabar vídeo a la vez utilizando la lente principal y la cámara frontal. Y esto creo que para las personas que creamos contenido, es decir, que podemos llegar a grabar un blog, un directo o alguna cosa de este tipo, poder hacer un vídeo en simultáneo grabando con la app nativa de la cámara sin depender de apps de terceros, grabando la parte frontal y tu propia cara a la vez, creo que es un valor añadido que posiblemente no sea algo que utilices todos los días, pero sinceramente contar con ello creo que puede ser útil para perfiles de persona como yo, que creamos contenido, ya bien sea para redes sociales, YouTube o lo que sea. Y bien, os decía, vídeo, vale, podemos grabar vídeo en 4K 30 fotogramas por segundo, más que correcto, y se ve francamente muy bien. Y así es como graba vídeo este Oppo Reno 10 Pro. De hecho, hoy es un buen día para probar también el HDR, porque fijaros, donde estoy está bastante nublado, así que va a encontrar bastantes diferencias a la hora de equilibrar los colores entre las zonas
oscuras, es decir, las sombras como podría tener yo por estar más cerca del objetivo, y las zonas súper claras como podría ser el cielo, por el hecho de estar, como digo, nublado y a tener pues bastante luz tipo blanquecina o azul. Así que veamos qué tal se oye, sobre todo también, y se ve la cámara de vídeo en 4K de este Oppo Reno 10 Pro. Pero, bajo mi humilde opinión, tiene aquí un gran pero, y es que en 4K no tenemos el sensor estabilizado, y eso para crear, por ejemplo, contenido tipo blog es algo que juega en contra. No obstante, sí tendremos estabilización activa cuando hablemos de grabar en 1080 hasta un máximo de 60 fotogramas por segundo. Vale, ¿y qué hay de la cámara frontal? Pues bien, tenemos una cámara frontal también muy correcta, una cámara frontal que nos da 32 megapíxeles con una apertura de f2.4 y que nuevamente en buenas condiciones de luz se comporta muy bien. No obstante, también la he puesto a prueba en bajas condiciones de luz y oye, ahí os muestro el resultado en pantalla para que podáis ver qué tal se ha comportado en esas bajas condiciones de luz. Como podéis estar viendo por las mismas fotos, tenemos un total de 3 distancias posibles, un 0,8 por, un 1 por e incluso un 2 por. Se me hace un poco raro el 2 por porque es como mucho zoom en la cara, pero es cierto que contamos con esa distancia y oye, un valor añadido. Y eso sí, a nivel de vídeo te debo decir que nuevamente flaquea un poco, porque vale, podemos grabar en 1080, algo muy correcto para una cámara frontal, pero nuevamente no está estabilizado. Entonces sí que es cierto que a la hora de grabarte, por ejemplo, a ti mismo en movimiento, puede ser un punto que juegue en su contra. Y así es como graba la cámara frontal en interior. En este momento estoy en casa con la luz encendida, en lo que podría ser fácilmente una historia que grabaría para Instagram, así que así es como se ve y como se escucha la cámara frontal de este Oppo Reno 10 Pro. No obstante, todo el tiempo tenemos que tener en cuenta, y yo os anticipo el precio, pero tenemos que tener en cuenta la categoría donde lucha este smartphone, este Oppo Reno 10 Pro. Y por tanto, como conclusión de las cámaras, te debo decir que a mí me ha encantado y me parece que es en su gama de los mejores dispositivos que he probado en cuanto a las cámaras, sin lugar a dudas. Y sí, como te decía, te voy a avanzar el precio. 650 euros es el precio donde se sitúa este smartphone Oppo Reno 10 Pro de 6,7 pulgadas de pantalla. ¿Y tienes que saber algo más de la pantalla aparte de que es de 6,7 pulgadas? Pues sí, que tiene un panel AMOLED, que tiene una resolución Full HD Plus que se ve muy pero que muy bien. De hecho, estáis viendo ahora mismo imágenes de qué tal se ve esta pantalla AMOLED Full HD Plus con una densidad de 394 píxeles por pulgada. Te debo decir que algo importante es que el brillo que nos ofrece esta pantalla es de 500 nits con un pico de 950. Y sí, es algo bajito, pero sorprendentemente en el exterior no he tenido problema. Si bien es cierto que durante toda la semana ha estado bastante nublado, como habéis podido ver en muchas tomas de este vídeo, y por tanto no es que haya tenido un sol súper espléndido. Pero he de decirte que eso, teniendo en cuenta que el pico es de 950, a mí me ha parecido correcto, aunque sinceramente es un poquito bajito. Pero no obstante, cero problemas a la hora de poder ver el contenido en esta pantalla, que por cierto, pantalla de 120 Hz con posibilidad de estar siempre activa, y eso sí que ha sido un valor añadido, no tanto el que esté siempre activa, que esto, bueno, yo ya sabéis que tengo sentimientos encontrados en general, pero sí los 120 Hz. Me fascina tener un smartphone de 120 Hz porque estoy tan habituado ya a ello que si no lo tengo parece que me falta algo, así que muy correcto en ese sentido y muy buena experiencia porque son 120 Hz que dan esa sensación de fluidez muy buena. Y vale, David, ¿qué procesador tiene este smartphone y eso significa que puedo jugar o hacer lo que quiera con este smartphone? Pues bien, este móvil tiene el Snapdragon 778G de 8 núcleos que incorpora 12 GB de memoria RAM. Por cierto, tiene una configuración de 256 GB de almacenamiento con conectividad Wi-Fi 6. Y si bien es cierto que este Snapdragon no es el último modelo del último año, debo decirte que se ha comportado muy bien. He podido jugar sin ningún tipo de problema. He editado alguna foto en Lightroom. He hecho básicamente cualquier uso normal que harías con un dispositivo. Grabar un vídeo, jugar un rato, editar una foto, subir una foto a redes sociales. Lo básico que puedes estar haciendo con un smartphone de esta gama, y por tanto me parece que el uso ha sido muy correcto, muy satisfactorio, y que sí debo decirte que esto también afecta de forma directa, y por tanto hablemos de ello,
a la batería. Mira, la batería, por si quieres saber el dato, ya que lo tengo apuntado, es de 4600 miliamperios. Una batería que te podría decir una cosa, y es, mira, yo suelo llevar siempre en mi móvil con la Dual SIM, pero esta vez, para poder probarlo, lo he llevado con una única tarjeta SIM. Y debo decirte que, oye, yo he llegado al final del día sin ningún tipo de problema. En esos días en los que he estado grabando vídeo, haciendo fotos y demás para poder contarlo en el canal. Es verdad que no ha llegado una batería para tirar cohetes, pero he aguantado todo el día dándole ese uso sin ningún problema. Y lo mejor de todo, que me parece un valor añadido, incluso más a veces en ciertas circunstancias, que el hecho de cuánto te dura la batería, es que, ostras, uno, te viene el cargador en la caja, y dos, es que estamos hablando de un smartphone de 80 vatios de carga rápida. Eso lo que quiere decir es que en tan solo 30 minutos de reloj vas a tener el 100% de la batería cargada. Y eso al final es súper cómodo, porque en un momento determinado lo conectas 5 o 10 minutos y tienes una dosis de batería más que suficiente para poder alargar aquello que estés haciendo. Y por tanto, aquí te debo decir que otro punto a favor y otro punto donde me he llevado una buena experiencia. Y bien, a nivel de sistema operativo, ¿qué deciros? Este Oppo Reno 10 Pro viene con ColorOS, un sistema que sí está basado en Android 13 y que sobre todo a mí me ha encantado en el sentido de que es sumamente personalizable. Es verdad que yo no estoy 100% habituado a estar constantemente con dispositivos Android, pero he tenido una experiencia muy fluida, muy satisfactoria, y he podido hacer con sencillez cualquier cosa que he necesitado hacer durante esta semana y algo que llevo utilizándolo. Cuando te hablo de personalización, es que puedes personalizar cosas como inclusive la propia animación de pantalla que hace en la zona de la huella cuando desbloqueas por huella. Y son pequeños detalles que al final el usuario final agradece, porque te permite un nivel de personalización, un nivel de capas de ajuste que puedes toquetear a tu antojo en este smartphone, que, oye, lo convierten en algo muy interesante, porque puedes modificar el tamaño de los iconos, puedes modificar la forma de los propios iconos de las aplicaciones, puedes, obviamente, los temas, colores, lo que quieras a tu antojo, incluso activar, obviamente, como no puede ser de otra forma, el modo oscuro o modo noche. En definitiva, que tiene un nivel de personalización gracias a ColorOS muy bueno, y que también me ha facilitado tener una buena experiencia aún siendo un usuario habitual de Android, y eso he de reconocer que ha sido también muy positivo. Y como conclusión, debo deciros que he tenido una experiencia sumamente buena con este Oppo Reno 10 Pro, y es que obviamente sabéis que yo estoy habituado a llevar encima siempre un dispositivo premium de gama alta, y he de decir que volver a tener en las manos y volver a utilizar constantemente para esas llamadas de teléfono, para esas fotografías, para esos correos, en definitiva para el día a día de una persona normal, volver a tener un gama media ha hecho que diga, oye, pues es que dentro de la gama, dentro de esos 650 euros de categoría, por así decirlo, pues oye, es un muy gran dispositivo, y oye, la experiencia que te ofrece es verdaderamente satisfactoria. Por no hablar de que también tenemos esas 6,7 pulgadas de 120 Hz, y que, ojo, si me tengo que quedar con algo de todo el dispositivo, sin lugar a alguna dudas, sería con su módulo de cámaras, concretamente con su cámara principal, y por qué no decirlo, obviamente y fundamental, con el hecho de tener un teleobjetivo en esta gama o en esta categoría de smartphone. Ese sería el mayor valor añadido que yo le pondría como nota positiva a este smartphone, a este Oppo Reno 10 Pro. Y así pues, eso es lo que yo considero que necesitabais saber acerca de este Oppo Reno 10 Pro. Y ahora, antes de irme, déjame que te recuerde que en la descripción de este vídeo tenéis el acceso a la comunidad VIP de Hero Hero, con un montón de contenido exclusivo. Yo consideraría entrar, y aprovecho también para dejarte por aquí este vídeo que, según el algoritmo de YouTube, te va a encantar, y este vídeo que, según yo, te va a encantar. Y ahora sí, tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao!